buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Esperando que la gracia del Señor pues esté actuando con cada uno de nosotros en el día de hoy y que bendiga a cada una de nuestras familias y que bendiga a cada una de las participaciones que se van a tener aquí. Me encomiendo a ti, Señor, para que esto sea tu palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Hermanos, en el día de hoy pues quiero compartir con ustedes un versículo que ha permitido la inspiración de este mensaje, en donde en Oseas 6:6 podemos ver algo muy particular que el Señor quiere que nosotros entendamos hoy. Dice así, Oseas 6:6: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que de holocausto. Este versículo me llamó mucho la atención y me puso a trabajar en ella, en esa idea que él quiere dar a entender, por lo que me puse a investigar. Y quiero que en el día de hoy pues podamos ver la importancia que tiene la misericordia en la relación de Dios y los hombres. Tenemos que entender lo que Dios quiere que en el mundo suceda a través de nosotros por su misericordia. El mundo que Dios creó pende del uso de la misericordia, y la misericordia es el peso que da equilibrio a lo que Dios quiere que suceda en este mundo. Así que lo primero que quiero que tengamos claro es esa idea que el Señor quiere para con nosotros, y vamos a trabajar en ella. Quiero que sepan que la palabra misericordia significa lo siguiente: misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón, en la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, es la práctica del amor. En el cristianismo es uno de los principales atributos. Otro significado etimológico de la palabra dice misere, compadecerse, corazón, por la relación que establece el corazón con el área de los sentimientos. Eso significa la palabra misericordia, y es algo que el Señor quiere que nosotros entendamos hoy para poder seguir adelante con las cosas que nosotros hacemos en su ministerio, en nuestro ministerio, en su iglesia, con nuestros allegados o prójimos. Misericordia. Vamos a ver ya en una palabra de la Biblia cómo el Señor nos deja ver claro ciertos conceptos que debemos de tener claros para la misericordia. Busquen en su Biblia Mateo 5, 43, 48, que ahí vamos a ver algo que se ha hablado aquí en otras ocasiones. Vamos a ver Mateo 5, 43, 48. Y dice así su palabra: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Nosotros hemos tenido todo el tiempo un concepto de BOA para poder desarrollar la obra de Dios a través de nuestras personas en el mundo: Biblia, oración y ayuno. Mas hoy entiendo que el Señor quiere que aprendamos a balancear esa BOA, y nosotros le sumemos una acción de BAO, que significa bendice, acciona y ora. Nosotros podemos ver cómo en lo que respecta a ese concepto, Biblia, oración y ayuno son sustantivos. Ahora bien, BAO es bendice, acciona y ora. Son verbos. Es la acción que debe continuar a la predecesión de la BOA, que es la parte en donde nosotros tenemos que alimentarnos, nutrirnos, conceptualizarnos, fortalecernos lo que tiene que ser el conocimiento, para luego hacer el BAO, que es la acción de llevar a la práctica lo que Dios quiere, que es la misericordia. Y dice más: para que seáis hijos de vuestro Padre.
lo que significa que si no lo hacemos no somos hijos del Padre, que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Señor es el Dios de todos, y por medio de nosotros, y esa extensión de misericordia, el Señor quiere que nosotros capturemos las almas que no son buenas, son malas, pero que lleguen a Cristo por la acción de nosotros y puedan llegar a ser hijos de ellos, de Dios también. Y dice más, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aleluya. Es interesantísimo ver cómo la misericordia puede entenderse a través de bendecir a otro, accionar de manera propia para poder llegar a los demás, y orar de manera privada también para que la gracia de Dios repose sobre aquellos que son nuestros prójimos. Para preocuparnos, mejor nos ocupamos. O sea, la ocupación de lo que es la bendición, la acción y la oración por aquellos seres que pueden llegar a ser hijos de Dios también. Es algo que debemos de tomarlo muy en cuenta, y para ello debemos de hacer lo que nos dice la Biblia y tratar de entender bien los conceptos que ella nos quiere dar. Y sobre todo porque el Señor dice que el sol sale para todos. El sol sale para todos, y por eso nosotros debemos de movernos a misericordia. Es importante también entender la misericordia a partir de lo que es la fe. La fe genera obras. Y en Santiago nos explica la fe desde un punto de vista más entendible, y que nos va a dar luz para entender la misericordia que Dios quiere que entendamos, para aplicar de nosotros para los demás en nuestras vidas. Dice así Santiago 2:14: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si dice alguno que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, tienen una situación de dificultad, usted ve que son personas que por lógica no se desenvuelven de una manera tan fácil como usted entendería que debieran de hacerlo. Usted ve que sus hijos pues están visiblemente pasando dificultades. ¿Qué pasaría si alguno de vosotros lo que hace es que le dice: id en paz, contentos y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo? ¿De qué aprovecha eso? Usted ve que esa persona tiene esa situación, y usted le dice: Dios te bendiga, Dios te guarde, el Señor está contigo, Él te bendice. Pero usted sabe que esa persona no trabaja de una manera continua. Usted sabe que esa persona pues no tiene el nivel de educación que usted tiene para poder conseguir rápidamente empleo. No ha tenido una disciplina que le ha enseñado a poder lograr resultados como usted lo logra. Y usted le dice: vaya en paz, Dios te bendiga. ¿De qué aprovecha eso? Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma, dice la palabra. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, de que la fe sin obras está muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó justamente con obras, y que la fe se perfeccionó por las obras?
Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aleluya. Ahí Santiago nos está explicando de otra manera lo que significa la misericordia por medio de la fe para los demás, para nosotros poder aplicarlo correctamente. Hay historias, hay diferentes maneras, testimonios que pudieran explicar también de una manera clara lo que representa la misericordia, pero la misma Biblia pues nos muestra y nos cita una historia del mismo Jesús, donde él, en una conversación parecida a la que tenemos hoy, pues está describiéndole y explicándole a una persona que se supone debe de tener el conocimiento correcto de la ley, pues le está explicando lo mismo que estamos hablando aquí. Vamos a buscarla en Lucas 10:25 en adelante. Lucas 10:25 es la historia del buen samaritano. Dice así, una historia una narración donde el Señor pues está con un intérprete de la ley. Él se levanta y le dice, para probar al Señor, porque los intérpretes de la ley, recuerden que eran personas versadas en la ley de Moisés y estaban para asegurarse que todo aquel que hablara de la ley pues le dijera correcto, conforme a lo que eran sus interpretaciones y todo eso. Entonces, para probar le dice maestro. Cuando le dice maestro, le reconoce el nivel de autoridad, de conocimiento de la palabra, pero esa palabra puede ser que fuera con su segunda intención, a fin de que él entrara en confianza y errara en la respuesta. Entonces dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La vida eterna. Wow, o sea, le hizo una pregunta existencial de los seres humanos, una pregunta donde todo ser humano se pregunta de dónde viene, de dónde va, y que precisamente la ley hablaba de ello. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Lo refiere inmediatamente a la ley, a la referencia de vida, al manual del mundo, de la creación, que es la ley de Moisés. Pero le dice, ¿cómo lees? El cómo lees, en este caso, traduce cómo lo interpretas, cómo tú lo disciernes en el espíritu. Porque recordemos que la ley está compuesto de letra y espíritu. El espíritu genera la letra para poder lograr un resultado en la ejecución del vivir diario de los seres humanos. Entonces, aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Wow, o sea, el tipo cuando respondió de una manera perfecta. Él agarró y en su mente de memoria pues buscó en Deuteronomio 6 y buscó también Levítico 19, y ahí buscó y armó una respuesta con las dos leyes, y respondió perfectamente. Tan perfecto que cuando buscamos en la Biblia vemos que el mismo Jesús respondió en Marcos 12:28 de la misma manera. O sea que es una persona que está en conocimiento de letra de la ley perfectamente. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Lógico es que si tú conoces, si respondes de esa manera y eres un intérprete de la ley, lo que hay que suponer es que tú conoces no solo la letra, sino el espíritu.
Pero él, queriendo justificarse, el intérprete, así mismo le dijo a Jesús: ¿y quién es el prójimo? Otra pregunta súper importante, la cual sin la respuesta pues no podemos lograr el resultado de la ley. Entonces ahí Jesús le dice, le responde con una historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Hay que ver que descendía, porque él le preguntó cómo lees. Entonces nosotros al leer esto tenemos que tener también mucho cuidado para poder interpretar lo que el Señor nos quiere decir. Descender, en la traducción Yarat, el vocablo 3381, significa descender, bajar. Este verbo aparece en la mayoría de las lenguas semíticas, incluyendo el hebreo postbíblico, y durante todos los periodos. Básicamente el verbo denota un movimiento desde un punto alto hacia un punto más bajo. O sea, interpreten eso y recuerden que Jerusalén significa ciudad de paz, y que Jericó fue la primera ciudad que el Señor destruyó, y que Josué en 6:26 él maldijo al que fuera a edificar los muros. Edificar en Jericó los muros, tenía una maldición descrita ahí, pero eso también se traduce como el que fuera a edificar su vida, edificar futuro. Entonces había una maldición, había un camino equivocado donde tú sales de una ciudad de paz, desciendes a un lugar más bajo, a una ciudad de maldición, en donde hay que entender que hay una ruta equivocada. Seguimos leyendo. Y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hirieron, dejándole casi muerto. Entonces vamos a tener que entender ahí que eso que sucede ahí, ese ladrocinio que se produjo ahí está la misericordia de Dios actuando. ¿Cómo? Sí, así mismo. ¿Por qué? Porque si entendemos que de ciudad de paz usted va a descender a un lugar más bajo, a un lugar, por un camino donde todo el mundo sabe, aún en estos tiempos, que es un camino peligroso, lleno de rateros y atracadores, y usted se va solo con todo lo que usted tiene, con todas sus pertenencias, usted lo invierte todo y se va en dirección hacia una ciudad maldita. Entonces usted está en movimiento, creyendo con todo su ser que usted va a progresar en un sitio donde es de maldición. Entonces el Señor permite que sea atracado, que sea casi muerto, para que de ninguna manera usted pueda llegar, y entonces la gloria de Dios pueda actuar en usted de otra manera y lo libre de eso. Eso suena como un poco de película, pero si vemos también el caso de Jonás, vemos que Jonás tenía que moverse a Nínive, y él decide no ir a Nínive, él se decide ir a Tarsis. Tarsis significa añicos, y cuando él se movió a Tarsis, vieron como el Señor a través de la naturaleza provocó un accidente y casi se muere Jonás, pero lo retornó a la dirección correcta. También vemos como cuando los discípulos que iban hablando desanimados, quejosos a Emaús, luego de la muerte de Jesús, el Señor se le aparece él mismo y les habla de lo que tenía que suceder, los jamaquea y logra que ellos entren en sí y los devuelve hacia Jerusalén. Acuérdense que Emaús significa tibieza, y acuérdense que lo tibio el Señor no lo quiere. Entonces sigue diciendo, y cayó en manos de ladrones, ¿verdad? Entonces aconteció que descendió un sacerdote
descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Viéndole en ese caso traduce que se percató, se aseguró de que la persona que estaba ahí estaba en la condición que estaba, y él se dio cuenta que no estaba muerto, pero él siguió de largo. Eso es lo que traduce la palabra viendo, o sea, asegurarse, percatarse de. Recuerden que en Números 19:11 pues había una ley que decía que todo aquel que tocare muerto de cualquier persona pues será inmundo por 7 días. Ahora bien, yo pregunto, si hubiese sido su hijo que lo hubiese encontrado ahí, tirado en esa misma condición, él no lo iba a poner en la mano, él no lo iba a agarrar, no iba a tratar de salvar, de ayudarle, de socorrerle. Si hubiese sido su madre, si hubiese sido la madre que estuviera ahí tirada, él no le hubiese puesto la mano, yo no le hubiese puesto la mano, usted no le hubiese puesto la mano, usted no lo hubiese atendido. O si hubiese sido su esposa, que lo hubiesen atracado, lo hubiesen violado, lo hubiesen encontrado ahí, también iba a seguir de largo. O sea, es cuestión de entender qué es lo que es el prójimo y qué es lo que significa misericordia. Por ejemplo, dice la Biblia que son 7 días que tenía de inmundicia. Imagínense que fuera así y ok, es así. Usted fue esa persona, usted la agarró, la socorrió, la atendió. Por 7 días usted no iba a tener acceso a que las ofrendas a las ofrendas del altar, no iba a poder tener participación del altar, pero esos 7 días iban a pasar. Al 8º día usted iba a poder seguir haciendo sus actividades normales, pero usted logró salvar a una persona. ¿Vale eso la pena o no vale la pena? Sacrificarse por un momento, por un tiempo, para poder lograr administrar misericordia a otro ser humano que la necesita. Bien, entonces, así mismo pasó un levita, llegando al lugar, viéndole igual, pasó de largo. Pero sin embargo, un samaritano que iba de camino, vio, se acercó y viéndole, fue movido a misericordia. Nosotros no fueron movidos a misericordia y eran personas versadas de la ley. Sin embargo, el samaritano, que era una persona despreciada, aislada, discriminada por los judíos, y ese que estaba ahí era un judío porque venía de Samaria, venía de Jerusalén, y él, no importante, él agarró y dice, acercándose, vendó sus heridas, o sea, él mismo agarró y vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, o sea, lo puso le dio su fuerza a través de su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesero y le dijo, cuidádmele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. 2 denarios eran 2 días de trabajo. O sea, que le pagó una persona para que lo atendiese y pudiera cumplir con él y administrar lo que sea, que él se lo pagaría. Esa persona era un samaritano discriminado y sin embargo actuó mejor que aquellos que conocían la letra de la ley. Y en el versículo 36 dice, ¿quién pues, le pregunta a Jesús, quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? En el versículo 37 responde el intérprete, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús vuelve y repite, entonces ve y haz tú lo mismo. Aleluya. Jesús nos dice a cada uno de manera individual, ve y haz lo mismo. El Señor, a través de esta palabra, se ha esforzado en tratar de que nosotros entendamos lo que significa misericordia, la relación que tiene la misericordia con la fe con obras, lo que representa una fe sin obras, el equilibrio que el Señor ha diseñado para permanecer a través de su creación, nuestra participación para, por medio de la misericordia, aplicar bendición a los demás. Eso el Señor nos está diciendo que es
lo que da el equilibrio, lo que da el peso de equilibrio para que todo ande bien en el mundo. Es el cordón que mantiene el mundo. Pueden que hayan dos personas, una con una condición y otra con otra, pero tal vez la que está con una mayor condición puede sacar un poco de peso y colocarlo del otro lado de la balanza para que puedan nivelarse y esa persona pueda salir un poco a flote. El Señor quiere que nosotros entendamos eso y que lo apliquemos a la manera de nosotros adorarle a Él, la manera en que nosotros decimos que somos cristianos. No solo con nuestros hermanos dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia tenemos muchos hermanos, ¿verdad? Tenemos algunos hermanos que a veces nosotros le damos cierto favoritismo. Podemos tener hermanos que son de menos perfil y podemos tener los que no son hermanos fuera de la iglesia. El Señor quiere que a todos nosotros le hagamos administración de misericordia. A todos. Y sobre todo, por ejemplo, mira como el samaritano, totalmente contrario en todos los sentidos a la persona que asistió, no tuvo reparo en administrar misericordia. Entonces, el Señor se ha esforzado a través de este servidor en manejar ese concepto, ese mensaje, para que nosotros lo meditemos y lo apliquemos en cada uno de nuestros escenarios de la mejor manera posible y así podamos hacer de este mundo, de esta iglesia, de nuestras vidas, algo mejor. Oremos al Señor para concluir. Gracias, Señor Padre eterno, por explicarnos qué significa misericordia. Gracias, Señor, porque cuando tú dices misericordia quiero y no sacrificio, ya sabemos lo que tú estás hablando. Ayúdanos a hacer nuestras obras como la hizo el samaritano, Padre, a poder llegar a todos los hermanos de manera igual, en el justo momento con lo que justo necesitan, de manera espiritual, de manera física, de manera monetaria, como tú pongas en nuestro corazón. Pon el sentir como el hacer en cada momento que sea necesario, Señor. Ayúdanos a acercar el Evangelio a los enfermos, descarriados, a los no conocedores de Dios, de una manera práctica y a la vez espiritual. Ayúdanos a usar tu Evangelio como misericordia con lo que cambiaremos el mundo de manera sin igual. Ayúdanos a llevar la oración a la acción. Señor, nos dijiste que la BOA es Biblia, oración y ayuno. Y nos estás hablando de que tenemos que bendecir, tenemos que accionar y tenemos que orar para lograr los resultados que tú quieres, Señor. Gracias por darnos este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.